Y nos disponemos a abrir una columna absolutamente apasionante, que es el pasado de revoluciones que tiene nuestro país, que tiene el mundo. Un pasado, y en muchos casos, presente. Pero nos detenemos en el acelere, nos detenemos en lo que sucedió en nuestra Argentina, y cuando todavía no llevaba ni siquiera ese nombre, ¿no? Ni siquiera el nombre de Argentina. Por eso abrimos este segmento, esta columna que hemos pensado junto a Mariano Cabral para ir transitando a lo largo de este 2025 el pensamiento en la historia, el pensamiento de lo que ha sucedido y cuáles han sido las decisiones que han tomado importantes referentes de la política argentina en sus primeros años. Mariano, muy buenos días. Sergio Ron, y te saludamos aquí en Radio Lateral. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sergio. Buenos días, Ronnie. Aquí estamos nuevamente preparados para un nuevo pasado de revoluciones. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, una mañana realmente tranquila. Esperamos poder compartir con vos un refuerzo de lo que fue el lunes pasado, que hablábamos de la Revolución de Mayo, nos hablabas de Gervasio Artigas, y allí quedamos también con muchas preguntas y con muchas ganas de continuar y profundizar este tiempo crucial, ¿no?, para los intereses de la Argentina. Están las corrientes que decían, bueno, no, pero Inglaterra fue el que estaba atrás de esto, también nos mencionabas esto. Hay muchas formas de leerlo. Sí, y también el primer día dijimos que íbamos a ir de la historia local a la historia americana, de la americana a la historia tal vez incluso aldeana a veces, ¿no? Movernos en el territorio como nos movemos en el tiempo. Y por ahora sí vamos a seguir en esta línea de pensar la revolución, pensar esos orígenes, pero también quiero hacer esta advertencia porque en este camino está faltando tal vez una mirada sobre el proceso continental revolucionario, ¿no?, que es muy importante para entender el origen de las repúblicas modernas, ¿no?, de nuestros países actuales. Pero, como vos decías, vamos a ver hoy cómo ese proceso de la Revolución de Mayo se expresó en la región del litoral, particularmente en Misiones, en Corrientes, Entre Ríos, la banda oriental, donde hubo un movimiento que fue el movimiento del artiguismo, que fue la llamada Liga de los Pueblos Libres, y donde particularmente Misiones hizo una contribución muy importante porque, bueno, uno de los grandes lugartenientes de José Artigas, uno de los grandes líderes de ese momento revolucionario, fue Andrés Guazurarí, llamado también Andresito Artigas, conocido popularmente como Andresito Artigas, quien, llegó a ser gobernador de Corrientes, una especie de interventor de Corrientes designado por el propio Artigas. Entonces, me parece interesante que pensemos por qué la revolución deriva tan rápidamente en una disidencia interna como es la disidencia del artiguismo. Vos hablaste recién de los intereses británicos, ¿no?, de que algunos plantean que la independencia fue también hija del accionar británico. Yo creo que a veces no sé si la palabra se exagera, pero sí se lleva a un extremo, a una justificación total, ¿no?, lo que es un factor que está ahí jugando, que es el papel de los comerciantes ingleses, pero que no son los escritores del libreto de punta a punta, ¿no? Hay un proceso histórico, están los pueblos formando parte de ese proceso, sublevándose, combatiendo, imponiendo jefes, y estos jefes tienen unas ideas y no otras. En el caso del Río de la Plata, una de las, digamos así, de las características interesantes de nuestra revolución es que nuestra revolución nace totalmente liberal, es decir, liberal político, ¿no?, liberal del siglo XVIII, de las libertades políticas, de las libertades civiles,
no existió en el Río de la Plata, como en otras regiones de Hispanoamérica, esa tendencia, esa tensión entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, ¿no? Acá la disputa va a surgir rápidamente entre centralistas porteños y defensores de los derechos de los pueblos, es decir, lo que vamos a llamar rápidamente unitarios y federales. ¿Bien? Hasta ahí llegamos a tener un primer relampagazo, ¿no? Es decir, inicia la revolución y enseguida se va a dividir en dos bandos, centralistas y defensores de los pueblos, y ambos tienen líderes liberales, porque, por ejemplo, bueno, los centralistas porteños son, digamos, famosos liberales, ¿no? Manuel Belgrano, Mariano Moreno. Más adelante, aun cuando la tendencia conservadora se imponga, conservadora dentro de la revolución, no van a ser conservadores antiliberales, son tal vez liberales más moderados. Cornelio Saavedra, Eldeán Funes, José Ignacio Gorriti, ¿no? Son figuras que no es que son conservadores en un sentido absoluto, son liberales moderados. Entonces, dentro de la Revolución de Mayo, dentro del gobierno de Buenos Aires, todos los bandos son liberales con distintos tenores. Y la primer disidencia importante que aparece al gobierno, que es la del artiguismo, está liderada por un liberal furioso, furibundo, que es José Artigas. Artigas es un hombre de libertades de los pueblos, republicanismo a rajatabla, asambleas permanentes, las cantidades de asambleas y congresos que realiza la provincia oriental son numerosas. Entonces, para ordenar un poco cronológicamente, y discúlpame que estoy con un poco de tos. Un vasito de agua. Un poco ¿Cómo? Un vasito de agua tenés cerca. Un vasito de agua, sí, tal cual. Y acá lo tengo, así que me voy a servir. Bien. Bueno, decía, para ordenar un poco la cronología, recordemos que el 25 de mayo de 1810 se inicia la revolución en Buenos Aires, que es un episodio dentro de la Revolución Americana, ¿no? Esa revolución que se inicia por el conocimiento de la caída del gobierno de España, ¿no? Esto lo habíamos dicho la vez pasada, ¿no? Es decir, había un gobierno en nombre de Fernando VII que estaba preso y ese gobierno de España luchaba contra la invasión napoleónica. A comienzos de 1810, entre enero y febrero, cae el último bastión de este gobierno y toda España queda ocupada temporalmente por las tropas napoleónicas. Enseguida de que parte la noticia de España, vamos a ver cómo las revoluciones se van dando a medida que a cada puerto importante llega la noticia. Por eso la primera es Caracas, Venezuela, en abril. La noticia llega en marzo a Caracas y ya a comienzos de abril va la provincia de Venezuela a decretar directamente su independencia. Va a formar un gobierno autónomo, pero en apenas un año va a estar declarando su independencia. En mayo Buenos Aires, que es la segunda, pero ahí nomás, entre junio y julio, Bogotá, que es la tercera. En septiembre Santiago de Chile, y uno puede ir viendo en el mapa cómo se van encendiendo estos focos revolucionarios a medida que la noticia se aleja de España. ¿Se entiende? O sea, cómo la cronología corresponde al tiempo que demoró la noticia en llegar. Entonces, toda América, en cuanto llegó la noticia de la caída del gobierno, acompañó este movimiento de formación de gobiernos autónomos. Esto es lo primero que tenemos que recordar. Los gobiernos, la Revolución de Mayo
es un episodio en el surgimiento de los gobiernos autónomos de Hispanoamérica tras la caída del gobierno español. ¿Bien? Bien, sí. Entonces, en ese contexto, en lo que nos toca a nosotros, Buenos Aires inicia la revolución, pero la propia Buenos Aires, una vez que la inicia, en el propio debate del 22 de mayo, famoso cabildo abierto del 22 de mayo de 1810, que nos han enseñado en la escuela cuando estudiamos la Semana de Mayo, etcétera, en los propios debates se plantea: no podemos formar un gobierno sin consultar a las provincias. Y la decisión final va a ser: vamos a formar un gobierno provisorio hasta tanto las provincias confirmen esta decisión que hemos tomado. Entonces, esto es muy importante porque Buenos Aires es la capital de un virreinato, es decir, es capital porque así lo quiso España, pero corrida España es una más en un conjunto de provincias, por lo tanto los demás son sus pares. Este punto es muy importante. Por ahora. Por ahora. Por ahora. Y ni siquiera, porque va a ser algo que lo va a vulnerar, digamos, no lo va a respetar mucho tiempo. A los 2 días de la Revolución de Mayo todavía va a respetar este principio, va a emitir una circular, la Junta, invitando a los cabildos de todas las provincias, de todas las capitales, a designar representantes para formar la Junta. Este proceso, digamos, de participación, de ampliación de la participación, se va a ir profundizando. Se va a ir profundizando e incluso cuando lleguen esos diputados de las provincias a conformar la Junta, se va a cambiar la Junta original por lo que conocemos como Junta Grande, ahora con representantes de todas las provincias. ¿Bien? Entonces, ahí tenemos un escenario que es que para diciembre de 1810, esa Junta originaria de Mayo se agranda conocida como la primera Junta. Claro, la Junta de Mayo, conocida como la primera Junta, se agranda con los diputados de las provincias y empezamos a conocerla en la historia como Junta Grande, ¿verdad? Ajá. Bien, entonces ahí en diciembre, diríamos, nace la Junta Grande. Y siempre es la misma Junta, ¿no? Pero le cambiamos el nombre para identificar las etapas por las que fue pasando, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, allí se da un momento muy importante, porque es un momento de mucha participación, o digamos, de un intento de darle mucha relevancia y participación a las representaciones provinciales, y coincide con esa etapa el momento en que Belgrano es derrotado en Paraguay, y entonces va a retroceder, volviendo no como había viajado originalmente por adentro del litoral, por el interior, digamos, del centro de Corrientes y Entre Ríos, y después por el río Paraná. Ese había sido el viaje de ida de Belgrano, sino que en este viaje de vuelta, de regreso hacia Buenos Aires, va a descender, digamos así, el curso del río Uruguay, ¿no? Bordeando al río Uruguay, para unirse al levantamiento de la provincia oriental. Entonces acá es importante tener en cuenta que toda esa región, la actual provincia de Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, la provincia de Misiones y la actual República Oriental del Uruguay, todo ese territorio era una sola gobernación, la gobernación de Buenos Aires. Y en cada una de las ciudades había un representante del gobernador que se llamaba teniente de gobernador. ¿Bien? Entonces eran dependencias, pero estas dependencias quieren tener voz y voto, quieren tener una participación. Es un terreno muy amplio, un territorio muy amplio para que nadie tenga derechos políticos salvo los habitantes de la capital. ¿No? Claro. Entonces, Belgrano acompaña la sublevación de la banda oriental, los orientales vencen a los realistas, con apoyo de Buenos Aires, pero claramente con la sublevación del pueblo oriental, y ahí emerge un caudillo
que era una figura ya conocida en la época, ya conocida en la zona, con un enorme prestigio popular, que es José Artigas, que va a emerger como un líder de un grupo muy importante en este primer momento. Estamos a mediados de 1811. Entonces, van a venir los cambios políticos en Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires va a volver a tomar el poder en sus manos y va a sacar a los diputados de las provincias. Eso se convierte en el cambio de la Junta Grande al primer triunvirato. ¿Bien? Sí. Esto que estoy contando, así con cierto detalle, es importante para entender ese momento crítico del que hablábamos la semana pasada, en el que Artigas dice: me retiro del sitio de Montevideo, porque estos orientales y revolucionarios victoriosos en la banda oriental habían sitiado la ciudad de Montevideo, donde estaban los últimos realistas que resistían a la independencia, al nuevo gobierno. Entonces, entonces Artigas va a decir: me retiro y me voy hacia el interior de esta enorme región que acabo de describir, del litoral, de Entre Ríos, Corrientes, Misiones y la banda oriental. Me voy hacia el interior de esa región, hacia el centro del curso del río Uruguay, y ahí fija un campamento. ¿Te acordás que habíamos dicho? Bien al norte de lo que hoy es la provincia de Entre Ríos, en el Ayuí, ahí va a poner su campamento Artigas. Eso es el éxodo oriental. ¿Bien? Bueno, entonces, frente al gobierno porteño, frente a la ciudad de Buenos Aires, que decide sacar a los representantes de las provincias y reasumir la ciudad de Buenos Aires todo el control de la revolución, Artigas va a ser un desobediente que dice: no, yo me retiro, y me retiro con mi gente, pero no con mis soldados, con toda la gente, un éxodo. Nos vamos. Coman como puedan, arréglenselas como puedan. A ver cómo lo hacen sin un pueblo trabajando, sembrando la tierra, juntando el ganado, haciendo el comercio. ¿Cómo lo hacen? ¿Bien? Sí. Entonces, allí aparece un fenómeno político que no podemos que no podemos soslayar, ¿no? No podemos poner en un segundo plano. La revolución nace, al poco tiempo ocurre un golpe de Estado dentro de la revolución, que es la salida de la Junta Grande y la creación del triunvirato, que es lisa y llanamente un golpe de Estado dentro de la revolución, y ese golpe de Estado tiene que ver con el centralismo porteño, con la intención de los comerciantes y la élite ilustrada de Buenos Aires de retomar el control total del poder político, y frente a eso, un líder popular de una zona rural que levanta una bandera y convoca y moviliza a una masa popular muy importante. Así nace Artigas como figura política de nuestra revolución, y así empieza a aparecer el artiguismo. Para algunos historiadores es en ese momento en que Artigas está en el Ayuí que, por ejemplo, Andrés Guasurari va a hacerse presente en el campamento de Artigas a brindar su apoyo. Pero, sea que apareció allí por primera vez o no, lo cierto es que todavía van a faltar un par de años para que cumpla su papel tan importante en la historia del artiguismo. Después de ese momento, permitíme hacer un pequeño salto de un par de años para irnos a otro momento clave. Hacia 1813, el gobierno de Buenos Aires quiere controlar esa región que apoya a Artigas. Ya mencionamos qué región es. La actual provincia de Entre Ríos, Corrientes, la provincia de Misiones, la banda oriental y, muy bien, ¿cómo decís? Santa Fe. ¿No? Sí. Que Santa Fe para Buenos Aires era muy importante. La Mesopotamia. ¿Cómo? La Mesopotamia.
La Mesopotamia más la banda oriental y Santa Fe, tal cual. Sobre todo la Mesopotamia, ¿no? Entre Ríos, Corrientes y Misiones, y la banda oriental y Santa Fe. Y te decía, Santa Fe es importante porque para Buenos Aires, Santa Fe podía ser un puerto competitivo dentro del río Paraná. También podía cortarle la comunicación por tierra de Buenos Aires hacia Córdoba, en el medio está Santa Fe. Entonces Santa Fe era importante, para Buenos Aires era importante que Santa Fe no se uniera al artiguismo. Van a dar una batalla ahí larguísima, sucesivas intervenciones porteñas sobre Santa Fe para evitar que Santa Fe se una al artiguismo, no lo van a lograr. Finalmente Santa Fe se va a independizar de Buenos Aires, se va a unir a la Liga de los Pueblos Libres de Artigas. Pero me interesa señalar que en ese año 1813, Buenos Aires aprieta los tornillos y va a llevar unos jefes militares que van a iniciar una represión violenta en todos los pueblos y aldeas donde hay connotados federales. La palabra para señalarlo va a ser tumultuosos. Son los rebeldes, los tumultuosos, los que hacen el tumulto, los que juntan un montón de gente. Va a haber ahí unos capangas, podríamos decir, que se van a pasear pueblo a pueblo. Uno de los más tristemente célebres de esto va a ser Bernardo Pérez Planes, que Buenos Aires había nombrado como gobernador de Misiones. En realidad, como ya dije, teniente de gobernador, ¿no? O sea, representante del gobernador en Misiones. Y Bernardo Pérez Planes va a ser tristemente célebre por sus represiones a los que habían adherido al movimiento de Artigas. ¿No? Me llamó la atención a mí mismo de cuando hilaba las últimas palabras, ¿no? Represión contra los tumultuosos, palabras para señalar al enemigo, ¿no? Cosas que se han visto mucho tristemente por estos días. Presente de revoluciones. Sí, tal cual, presente de revoluciones. Impresiona a veces, ¿no? Cómo se repiten ciertas características, ciertos elementos en nuestra historia. Bueno, y entonces Artigas va a emprender en el año 14 lo que yo llamo lisa y llanamente una campaña libertadora de los pueblos, ¿no? Tenemos la campaña libertadora de San Martín, tenemos Bolívar atravesando medio continente, ¿no? Los grandes libertadores. Bueno, José Artigas también, como libertador que fue, hizo su campaña libertadora más modesta, más local, más doméstica, pero importante, porque liberó a esos pueblos de la opresión porteña y les dio un espacio para expresarse políticamente en el contexto de la revolución. Entonces Artigas y sus lugartenientes, sus jefes militares, van a recorrer los pueblos de la Mesopotamia, van a colaborar con la revuelta santafesina, van a liberar Entre Ríos, las Misiones, y con ese apoyo militar, con esa fuerza, Corrientes también, ¿no? Apoyados en la fuerza militar de las Misiones, van a también a intervenir sobre Corrientes. Entonces se va a producir ahí, en el año 14, un gran movimiento de emancipación de los pueblos. ¿Qué quiere decir de los pueblos? De esas ciudades que tenían representación, que tenían representantes, que tenían cabildo, por ejemplo. Claro, eso quiere decir en términos formales, pero si miramos de qué se trató el artiguismo, vamos a encontrar que Artigas no solamente quiere que esos pueblos, esas ciudades con cabildos, esos organismos formales, tengan su representación en el gobierno, sino que además convoca a un sujeto que es el pueblo en singular, ¿no? Es decir, ese pueblo movilizado, ese pueblo
trabajador que agarra la misma lanza con la que por ahí desjarreta una vaca en una vaquería para cazar una vaca a campo abierto, y usa esa misma lanza para ahora unirse a los ejércitos artiguistas para luchar contra los realistas, para luchar contra el primer intento de la invasión portuguesa de 1811, pero también ahora para luchar en este nuevo frente que es contra la opresión porteña. Entonces, en ese contexto, la provincia de Misiones, que era mucho más grande que la actual, porque abarcaba casi la mitad o una tercera parte de la actual provincia de Corrientes, abarcaba un pedacito de Entre Ríos, buena parte del estado de Río Grande del Sur, una parte del Uruguay contemporáneo, ¿no? Era una provincia mucho más vasta. Los dos márgenes del río Paraná, ¿no? Digamos, del lado que actualmente hoy es Misiones y del lado que hoy es Paraguay. Esa provincia de Misiones, formada por una población sobre todo indígena, todavía no es la Misiones de los inmigrantes de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Bueno, esa Misiones de la Revolución va a hacer un gran aporte al artiguismo, ¿no? Miles de misioneros en armas van a formar esos ejércitos artiguistas, y va a emerger de ese pueblo un líder muy importante que fue Andresito Artigas. Entonces, por ahí vamos teniendo ya un panorama de cómo fue esa revolución, que a veces nos la pintan más como un conjunto de amigos cantando a coro una misma canción, ¿no? Como si hubiera internamente mucho más acuerdo, ¿no? Y el enemigo afuera, los realistas, los españoles. Pero como vemos, en realidad la revolución tuvo muchos frentes, el frente externo, el frente interno, el frente contra los realistas y el frente contra los portugueses. Y Artigas y las huestes artiguistas van a defender todo este enorme territorio contra los realistas, contra los portugueses y contra los porteños. ¿Te puedo hacer un paréntesis ahí? Sí. Me decías al inicio, cuando comenzabas recién la columna, que existían los centralistas y los que iban más por los pueblos, digamos. Y entre los centralistas, sí, que también eran liberales en el sentido del siglo XIX, estaban, sí, Belgrano y Moreno. Y me llamó la atención porque yo los veía más federales que centralistas, a Moreno y a Belgrano. Bien. A ver, Belgrano, yo creo que no dije exactamente que eran los centralistas, sí que eran los líderes de Buenos Aires, pero si mal no recuerdo los puse. Pero está bueno lo que me decís, porque para que pensemos a estas dos grandes figuras en el contexto de esta revolución. Primero un título sobre Belgrano. Igual no te quiero distraer mucho, es un paréntesis, ¿no? Si vos querés explayarte. No, pero me parece sumamente importante, porque vos fíjate que Belgrano y Moreno son tal vez dos de las figuras más conocidas para todos nosotros de la Revolución de Mayo, ¿no? Y Belgrano con su paso y su camino hacia el Paraguay, digamos, es una y después su marcha al Ejército del Norte, la creación de la bandera en el medio. Belgrano, te diría primero que nada, es el porteño más interesante, de los que dentro de ese partido de la élite ilustrada, de ese partido liberal, ¿no? Te los mencioné, ya me acordé, como los liberales porteños por excelencia, ¿no? Dentro de ese partido, Belgrano es sin duda la figura más interesante, un hombre de Estado, un tipo que es funcionario de la corona desde hace un montón de años, que conoce el Estado por dentro, que conoce el país, y que como jefe militar dentro de la guerra revolucionaria
todo el tiempo va a decirle a los gobernantes porteños, te cito de memoria una carta que es de Belgrano, pero además es una idea que está en muchas cosas que él escribe. Por favor. Che, sí, te la digo así, como si fuera conversación entre nosotros, pero el sentido es el de la carta de Belgrano. Les va a decir, che, a ver cuándo se les ocurre una idea que sea buena para los pueblos y que estos pueblos no piensen que Buenos Aires los ve como su colonia. Esto escribe Belgrano al triunvirato. Uh-huh. ¿No? Me gusta. Sí, ¿qué te parece? Me gusta. Sí. Cuando Belgrano, tras una batalla, libera a los soldados del enemigo y da una enorme amnistía, los libera bajo promesa de no levantar las armas contra la revolución, era una práctica muy común en los ejércitos de la época, recibe todas las críticas desde Buenos Aires y va a escribir en una carta: qué fácil es demandar sangre sentado en los sillones de los despachos de gobierno, ¿no? Lejos del olor de la pólvora, de la carne quemada, de los cuerpos mutilados, ¿no? En un renglón hace una descripción del horror de la batalla. Y dice, no me pidan esto, ustedes que están ahí tan cómodos, ¿no? Le podía costar la cabeza. ¿Cómo? Le podía costar la cabeza. Absolutamente, y de hecho Belgrano a lo largo de esa década de 1810 al 20 va a tener 3 juicios por lo menos en Buenos Aires sobre sus decisiones al mando de las tropas. O sea, Belgrano todo el tiempo es requerido en Buenos Aires para llevarle adelante un juicio. La década revolucionaria, porque Belgrano va a morir en 1820, entonces él va a vivir solo la primera década revolucionaria, va a ser realmente un calvario para Belgrano, y él lo va a llevar adelante con todo, con estoicismo, ¿no? Con estoicismo. Mira, ¿me permitís una cosa, mezclar modernidad con historia? Pero claro, pero por supuesto. Y me voy un poco del libreto de hoy, pero mira, me parece importante. Uh-huh. Vos sabés que, viste que hoy vivimos en un mundo de cultura de redes sociales, donde se trafican por las redes sociales una cantidad de ideas, en su mayoría banalidades, algunas cosas que pretenden ser profundas, pero bueno, no lo son tanto. Y una cosa que a mí me llama mucho la atención, lo hablé con muchísima gente y seguramente a tus oyentes, a vos mismo, Sergio, a Ronnie, seguramente también lo han visto. Me impresiona en redes sociales, en YouTube particularmente, cómo circula la cosa del estoicismo. ¿Sabes que sí? De la filosofía estoica. ¿Nunca viste algo de esto? Por todos lados veo. Por todos lados lo ves. Mirá qué interesante. Entonces, mirá, confirmamos esto que yo lo vengo viendo hace un montón. Se lo digo siempre que sale la conversación, pregunto, ¿viste? Hago mi encuesta doméstica. Ahora la ampliamos. Sí. Lo ven, el estoicismo. Y entonces se trafica una versión banal del estoicismo, que es estoico. El estoico es el que sufre callado, ¿no? El estoico es como una filosofía para machos modernos. ¿Cuál sería la filosofía del estoico? Bancate la piola. Perdiste el laburo, callate la boca. Te recortaron la mitad del sueldo, agachá la cabeza y seguí para adelante, que es lo que hace un hombre de verdad. Esto es lo que se trafica. Pero lo interesante para verlo desde el punto de vista de la historia es lo que falta, lo que no te cuentan del estoicismo. Estoico fue Manuel Belgrano, no un perejil que se cree que es un héroe porque ahora quiere ser su propio jefe y termina siendo su propio esclavo. No, ese no es un estoico. Un estoico es Manuel Belgrano, porque soportó todo lo que soportó por una cosa que los estoicos valoraban por encima de todo y que no aparece en esos resúmenes
de baja estofa que circulan sobre el estoicismo. El amor a la patria. El estoicismo sin la patria no se entiende o se entiende mal. El estoicismo romano del siglo I después de Cristo es una filosofía de patriotas que soportan todo lo que soportan por amor a la patria. El estoicismo es una filosofía de patriotas. Sí, en su origen es una filosofía de patriotas. Bien. Séneca es un patriota romano. Los grandes estoicos, Cicerón, los grandes estoicos son patriotas. La patria, la tierra donde están los huesos de los padres, es fundamental. Es por lo que se vive, es por lo que se es. No se es un alma libre en un mundo etéreo. Se es, en el caso de los estoicos, un romano. Y en el caso de Belgrano, un americano. Entonces, si podemos pensar a Belgrano como un estoico, porque soportó, sin vulnerar los intereses de la revolución, soportó todos los oprobios que le hicieron a él, hay que entender que él era un patriota. Y en eso se emparenta a los estoicos, que por su amor a la patria aguantó lo que le tocó. ¿Me seguís, Sergio, en esto que quiero traerlo porque hoy lo vemos tanto en las redes sociales? Me parece superlativo esto que estás marcando, superlativo. Porque soy de esos que veo por todos lados ahora una filosofía estoica y que en todas las áreas de la vida pareciera que hay una cuestión, como estás marcando muy bien, que es, bueno, sí, renunciar al derecho a protestar, renunciar al derecho a pensar, subordinate. Eso, una filosofía para tipos que saben su lugar, ¿no? ¿Y cuál es su lugar? Calladito la boca y en la fila. Por eso haces muy bien en marcar esto y en intentar despabilarnos. Ojalá nos escuchen todos aquellos que están siendo atravesados por esta corriente superficial, ¿no? De pensamiento que lo tenemos a tiro del celular nomás, nos están bombardeando con estas ideas. Así que haces muy bien, Mariano. Absolutamente, ¿no? Me llama la atención eso. ¿Cómo circula por las redes el estoicismo? Fíjate que el algoritmo no es tan libre. Porque hay cosas que circulan sin que se las pidamos. ¿Por qué a mí me llega el estoicismo si no hay nada en las búsquedas que yo hago que tenga ninguna relación con el estoicismo? Claro. O digo, me llega el estoicismo y no los presocráticos, por decirte algo. Yo qué sé, si es porque me llega algo de una corriente filosófica, ¿por qué me llega el estoicismo y no? Claro. Y no el modernismo. Claro. Bueno, llega el estoicismo. Llega el estoicismo y esta versión, ¿no? Que yo lo veo, te soy sincero, no estoy haciendo un análisis de los videos sobre estoicismo. Alguna vez abrí uno porque me llamó mucho la atención, además porque los títulos con los que acompaña te das cuenta que es una banalización del estoicismo. Uh-huh. Y confirmé mis sospechas de que la cosa iba por ese lado. Supongo que más o menos, habrá alguno que se lo tomó un poco más en serio, pero más o menos anda por ese lado la cosa, ¿viste? Porque en todos se ve lo mismo. Callado, el estoicismo es bancársela, estar solo, mucho de lo de estar solo, vos solo, no necesitar al otro, son premisas individualistas, egoístas, poderosas y dañinas. Sí. Bueno, tenemos algo bueno entre manos que es Pasado de Revoluciones. Es nuestra herramienta, Mariano, por supuesto con toda la humildad del caso, ¿no? Estamos aquí en un rincón de la patria, en la provincia de Misiones. Hemos logrado esto tan importante que es tu voluntad para que podamos transitar este año
con esta columna y desde acá, como si estuviéramos en la vuelta de obligado, vamos a disparar y vamos a cargar los cañones para disparar cada lunes. Espectacular, Sergio. Bueno, y ha quedado así esta edición de hoy, ¿no? Donde hablamos un poco de la revolución y de pronto, mirá, un Manuel Belgrano nos lleva a irnos a la actualidad, ¿no? Pero me parece que valía la pena detenerse en esto, porque esto es con lo que estamos luchando nosotros hoy todos los días. Y porque es la batalla cultural y porque la historia es dar la batalla cultural, por eso es tan importante para nosotros y central en nuestra agenda recuperar la historia. Y qué privilegio, Mariano, tenerte cada lunes para poder emitir una nueva edición de Pasado de Revoluciones. Así que cada vez que llegue el lunes, nuestra felicidad se va a transmitir a través de nuestra sonrisa y nuestro compromiso por sumergirnos en la historia y por dar la batalla patriota desde lo cultural. Gracias, Sergio. Te mando un fuerte abrazo a vos y a Ronnie y bueno, a toda tu audiencia y la producción del programa. Y entonces el lunes que viene hacemos la parte 2, nos queda pendiente terminar con el tema de hoy. Perfecto, perfecto. Un fuerte abrazo, Mariano. Gracias por estar con nosotros. Abrazo grande. Hasta el próximo lunes. Mariano Cabral, historiador, compartiendo con nosotros esta columna, esta edición de Pasado de Revoluciones, aquí en Con Fundamento Criollo.